Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Efesios capítulo 5. Bueno, y continuamos con el tema de cómo el hombre en el hogar puede amar, cultivar el amor de su esposa. Y en los anteriores videos ya les he dicho algunas formas. Y hoy vamos con una muy importante, y es la del perdón. Y Jesús en San Mateo capítulo 6 nos enseña cómo debemos nosotros de perdonar, o nos dice, nos indica que debemos de perdonar a todas las ofensas para que nuestro Padre Celestial nos perdone las nuestras. Y también en el libro de Efesios 4 nos dice que debemos de perdonarnos mutuamente todas las ofensas de nosotros que tengamos. Entonces vemos varones que Jesús, Dios lo manda, lo deja escrito en la palabra de Dios para que obedezcamos este mandato. Pero desafortunadamente vemos en muchos hogares la falta de perdón. Por cualquier cosita, el enemigo se mete, manda dardos al hogar y nos ponemos a pelear con la pareja, no entendiendo que tenemos un enemigo invisible que solamente quiere matar, robar y destruirnos, dañarnos la paz, dañar el hogar. Por eso necesitamos, ustedes varones, mucha sabiduría de Dios para cuando ustedes, para el hogar, para que evitar la rencilla, la contienda. Pero también vemos otro caso. Hay muchos hombres contenciosos en el hogar. Por todo pelean. Pelean por sí, pelean por no, pelean hasta con el perro de la casa, como se dice. Por todo pelean. Pelean por la comida que no les gusta, pelean por muchísimas cosas. Y esto aburre a la mujer, aburre al hogar, a los hijos, y también a Dios no le agrada. Entonces, y lo peor, hay hogares que pelean, discuten y se acuestan así enojados y duran días que no se hablan y hasta meses, hasta el fin que cogen la costumbre de que no se hablan sino escasamente lo necesario. Y déjeme decirle, varones, que ustedes ahí están pecando delante de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que nos podemos airar, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que antes de usted irse a dormir, tiene que ir a buscar a su esposa y pedirle disculpas, perdón, hablar de lo que pasó y acostarse en paz, para que sus oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo. Esto requiere el obedecer este mandato. Es para bien y beneficio de ustedes mismos, de nosotros mismos, porque Dios lo manda y Él abre las ventanas de los cielos para los hijos, las personas que son obedientes en su tiempo. Entonces, qué desagradable es ver, repito, ver esta situación en los hogares, la falta de perdón. Y por una cosita no se hablan y le van dando lugar al diablo y va cogiendo en su corazón, en su mente, rencor, hasta que el enemigo pone odio en el corazón y en la mente del ser humano, y ahí es donde vemos muchos hogares destruidos. También vemos otra parte de que el hombre no se habla en la casa con la esposa, y como ya lo dije en otro video, que tienen doble cara, una cara para la casa y otra cara fuera de la casa y otra cara para ir a la iglesia. Y yo he escuchado hogares donde dice, él no me habla a mí, yo tampoco le hablo, y tenaz. ¿Y cuántos de que no se hablan? Nosotros casi no nos hablamos. Cuando él necesita un favor, lo he visto en muchos hogares, muchas veces lo he visto, lo he sabido. Entonces, tenaz, porque le estamos dando el lugar al diablo, porque lo dice la palabra de Dios. Dice que airaos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Así que, ¿cuál es la recomendación entonces? Varones, acuéstesen sin odio, sin rencor en su corazón. Si algo pasó en el día con su esposa, con su compañera de vida, acérquese a ella y hable. No se llene de orgullo. Mire que Jesús se humilló por todos nosotros, por la humanidad. ¿Cuánto más nosotros no lo vamos a hacer
con nuestra pareja, con nuestro prójimo, con nuestra familia, nuestros padres, para que a nosotros nos vaya bien, para obedecer a Dios, a Jesús. Y también es un requisito perdonarnos. Usted acérquese a ella y pídale perdón. Y también la esposa, enseñarse a perdonar. Y también si comete algo, también pedirle perdón al esposo, al compañero de vida. Esto lo hacemos con el propósito de obedecer a Dios, de agradarlo a Él y de bendecirnos. Pues la palabra de Dios dice, varones, que si ustedes no hacen todo eso, sus oraciones van a tener estorbo, no van a ser escuchadas. Así que el consejo para hoy, varones, es aprender a perdonarnos mutuamente y cuanto más en el hogar. Que repito que es un campo de blanco para el enemigo, para día a día el mandar sus dardos, todo lo destrucción, división, porque eso es lo que él quiere, dividir los hogares para hacernos mal. Entonces, el consejo para hoy, repito, es el perdonarnos, como dice, como nos manda Jesús y como nos dice el libro de Efesios 4, mutuamente, para que Dios nos perdone nuestros pecados. No hay nada que no se pueda perdonar, no hay nada, todo se puede perdonar, todo. Entonces solo es saber no acumular eso en el corazón ni en la mente, y Dios lo va a bendecir muchísimo. Y quiero contarles como testimonio que en la época que yo estuve casada con mi esposo, que él estaba vivo y que él ya no quiso obedecer a Dios, que perdió su fe, que se entregó al alcoholismo y que usó toda clase de violencia contra mí, contra mis hijos, contra mi casa, dañándome mi honra, mi integridad, frente a todos los vecinos, el sector donde yo vivía, frente a familias. Mi corazón se llenó de odio nuevamente. Recuerden que por allá un testimonio de cómo conocí a Dios les había contado. Entonces mi corazón se llenó de odio, de rencor y de resentimiento contra este hombre por todas las cosas que él me hizo a mí, porque es que él llegó en esa etapa, ya les había contado en el video anterior, que científicamente toda persona que tiene vicios y que es alcohólico tiene unas fases, unas etapas, y en la etapa que él llegó, que fue la de la locura, en esa etapa yo viví toda clase de violencia, pero tenaz, toda clase de violencia. Y entre esas locuras de él, por su estado, él intentó varias veces matarme a mí y matar a los hijos. Recuerdo una de las cosas que yo siempre pensaba que él nunca nos iba a hacer ese tipo de daño, o siempre yo tenía como ese corazón, como que yo creía que él en cualquier momento iba a cambiar y que las cosas se iban a arreglar. Siempre tuve un corazón dispuesto para eso, para ver que él se iba a restaurar, para ver que él iba a cambiar. Y entonces nosotros teníamos carro y los domingos él nos buscaba que para que fuéramos a pasear. Y en varias ocasiones, como 2 o 3, yo iba con él y con los niños, con mis hijos, y él tenía etapas de locura, donde él decía, despídase de este mundo porque nos vamos a morir todos. Y en varias ocasiones, una de ellas fue que se iba a tirar de un puente con carro y todo, y con mis hijos dentro. Entonces, esas cosas y muchas más, que por el tiempo acá no puedo, me faltarían horas para poder contar todo. Mi corazón se llenó de odio y rencor contra este hombre. Y más cuando nos tuvimos que ir que yo estaba yendo a terapias y le mandaron la citación a él. Y él fue y lo que hizo allá fue acabarme de dañar mi honra y mi integridad frente a esa doctora, esa médica.
y yo quedé como lo peor. Yo recuerdo que yo me quería morir y entonces empecé a pedirle a Dios que me quitara la vida, que yo me quería morir, yo no quería vivir más así, yo no quería vivir más así. Y yo recuerdo que buscaba ayuda de iglesia y yo no la tuve. Y repito, no juzgo a las iglesias, pero sí creo que las iglesias ni las familias y sobre todo las iglesias, repito, no están preparadas, no tienen unas personas idóneas en el tema que puedan ayudar y orientar a una familia que pase por la situación que yo pasé, por vicios, por alcoholismo. La iglesia debe de tener personas idóneas que hayan pasado por esas experiencias, por esas malas experiencias, para que ayude a otras. También se debe tener una consejería para eso, pero repito, con personas que ya hayan pasado por cosas así y tengan esa experiencia para dar el consejo. Yo no lo tuve, repito, yo no lo tuve. Y mucha gente no me creía a mí. Pero pues claro que nos iban a creer si es que él toda la violencia y todo lo que él hacía en su etapa de locura por su alcoholismo lo cometía en nuestra casa. Solamente vecinos del sector que se daban de cuenta, porque ellos mismos a la madrugada llamaban a la policía de ver este hombre que llegaba todo violento a romperme los vidrios de la casa. Incluso en una iglesia que había cerquita ahí de Asambleas de Dios, y este pastor muy querido, este pastor se daba de cuenta, aunque yo no me congregaba, o sea, yo no era de esa misión. Este pastor muy querido tiene entendido y sabe que no hay denominación aquí, que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos en Cristo. Y él nos visitaba y él aconsejaba mucho a este hombre y él se daba de cuenta, porque la iglesia quedaba ahí diagonal, de toda la violencia que este hombre llegaba a hacernos, a la madrugada sobre todo. Y cómo me dañó mi honra y mi integridad. Entonces, los vecinos y este pastor de esa iglesia sí pueden dar fe de toda la violencia, repito, que yo y mis hijos vivimos. Que por eso que si yo no me salgo de esa vida de él y me separo de él, yo creo que hoy yo no estaría viva para estar contando lo que les estoy contando y tal vez mis hijos tampoco, porque él en la etapa de locura él solo se quería morir y no solamente él se quería morir ya, sino quería matarnos a nosotros, quería matarme a mí, quería matar a sus hijitos y no solamente una vez, él fue varias veces. Entonces mi corazón se llenó de odio y de rencor y un día que yo lo odié muchísimo a él y yo salía de esa cita médica con él que nos habían citado y ver la forma de las palabras tan duras que él me decía allá y me hizo quedar tan mal y me degrinó de una forma que, mejor dicho, yo nunca lo esperé. Yo tenía moto en ese tiempo y yo me vine, yo salí de esa clínica y yo me vine en esa moto a 1000, como se dice, y yo lloraba, yo decía, Dios, quíteme la vida, me quiero morir, me quiero morir. Y paré por allá en un monte por allá donde yo tenía que pasar, me bajé la moto y yo lloraba, yo decía, Dios, yo me quiero morir, odio a este hombre por todo lo que me ha hecho. ¿Y qué? Y llegué a mi casa, era tipo mediodía y mis hijas me iban a servir almuerzo y yo no quise y me acosté a dormir. Y Dios hizo una cirugía conmigo ese día por más de 7 horas, ya se los contaré en otro video. Y a través de esa cirugía que Dios hizo conmigo, yo pude perdonar a este hombre antes de morir. E igual, él también antes de morir alcanzó a arrepentirse y a pedirme perdón a mí y a sus hijos. Pero ese es otro testimonio. Así que el consejo, varones, es que no le den lugar al diablo. Y usted tampoco, mujer. Lo que pase en el día, hablen, pídanse en perdón, disculpas antes de dormir. Y si toca hacerlo con los hijos también. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice para que no le demos lugar al diablo. Y también para que sus oraciones, varones, no sean retenidas.
no sean escuchadas, sino por el contrario, Dios las escuche en los cielos y derrame bendición para ustedes.